Bueno, vamos a ir arrancando. Bien, bienvenidos a los que están. Les recuerdo, este es un taller de lectura filosófica. Ya estamos por el quinto encuentro, creo. Sí, el quinto. Estábamos leyendo el Teeteto de Platón. Sí, y bueno, lo que veníamos haciendo era leer el texto y empezar a comentar algo, tratar de entenderlo, ¿no? Que eso presenta una dificultad bastante importante. Eh, los diálogos de Platón son difíciles de entender, ¿no? Porque, por eso mismo, porque es un diálogo. eh, y Platón constantemente está usando eh, la ironía, el sarcasmo, siempre está haciendo chistes. Así que muchas veces cuando lo leemos se nos dificulta tratar de entender qué es lo que está diciendo, con qué intención lo dice. Es más, los interlocutores de Sócrates también están de alguna manera perdidos en algún momento. Estamos viendo que Teteto también, ¿no? Se pierde a veces, no sabe cuáles son las intenciones de Sócrates. Y Sócrates siempre le dice, bueno, déjate llevar, ¿no? Déjate llevar que esta es la técnica que uso yo. Ahora lo vamos a ir viendo. Pero bueno, sigamos con la lectura, a ver en qué nos habíamos quedado. Voy a leer el último párrafo que habíamos leído la clase pasada, donde hablaba Sócrates. ¿Sí? Estábamos en la página 202 del diálogo ya, el último párrafo, y habla Sócrates. ¿No? Sócrates dice, entonces, mira en torno a nosotros, no vaya a ser que nos escuche alguno de los no iniciados. ¿No? Mira alrededor, que no nos escuchen estos nuevitos. Y dice, me refiero a los que piensan que no existe, sino lo que pueden agarrar con las manos. Ellos no admiten que pueda tener realidad alguna las acciones, ni los procesos, ni cualquier otra cosa que sea invisible. Y lo que está diciendo, cuidado, que no te escuchen estos nuevos que creen que lo único que existe es lo que pueden ver y tocar, ¿no? Aquellas cosas que pueden percibir, que pueden agarrar con las manos. Eso es lo único que existe para estas personas. Y contra esas personas, bueno, estos argumentos que estamos haciendo no sirven mucho. ¿Sí? Porque no creen en cosas invisibles, en cosas que no podemos ver ni tocar. Sin embargo, las cosas que no podemos ver y tocar es evidente que existen, dice Sócrates. Y no hace falta hablar de fantasmas ni de nada sobrenatural. Estamos hablando de acciones. Por ejemplo, las acciones no se pueden ver ni tocar. Sin embargo, podemos hablar de ellas, las podemos caracterizar. Los procesos, lo mismo. Sí, habíamos hablado de la amistad en algún momento. O sea, el concepto amistad. La amistad en realidad no se puede ver ni tocar. Sin embargo, es algo que existe, ¿no? Es algo inmaterial que existe. La verdad, lo mismo. Cualquier concepto que nosotros utilizamos para hablar o para, para conocer el mundo es algo totalmente abstracto. Si no existieran las cosas que no se pueden ver ni tocar, tampoco existirían las matemáticas, los números. ¿Sí? El número 1, el número 2 no se puede tocar, sin embargo, tienen cierta existencia. O sea, es fácil decir que existen cosas inmateriales. O sea, es obvio para Sócrates que existen cosas inmateriales. Pero hay gente que no, está empecinada en creer que únicamente existe lo que podemos ver y tocar. Y bueno, contra eso se está cuidando Sócrates. Dice que no te escuchen estos giles que no entienden nada. Para hablar en criollo. Bueno, y Teteto dice, bueno, hablas de gente, Sócrates, que desde luego es obstinada y repelente. ¿Sí? Está de acuerdo con que esta gente no va. Nos tenemos que mantener alejadas. Sin embargo, esa gente es de la que está hablando, ¿no? Esa gente es la que le está dando que hablar a Sócrates, porque está exponiendo este tipo de teorías. La teoría del movimiento, la teoría de Protágoras. Ellos están de acuerdo en que solo existe lo que podemos percibir. Es más, la teoría de Protágoras dice que la verdad está relacionada con la percepción, o sea, las cosas verdaderas son las que se perciben en algún punto. Y Sócrates le dice, sí, efectivamente, hijos míos son muy rudos, pero hay otros mucho más refinados, cuyos misterios te voy a relatar. Sí, hay gente que
piensa que solo existe lo que se puede ver y tocar, sin embargo, tiene una teoría mucho más refinada. No son giles, como había dicho antes, ¿no? Hay gente como Homero, como Heráclito, que no son ningunos giles y sin embargo piensan esto, eh, y su pensamiento es mucho más refinado, mucho más fundamentado, entonces habría que investigar esto. Sigo leyendo. Dice, el fundamento de su doctrina, del que depende todo lo que hemos dicho hasta ahora, es el siguiente. El universo es movimiento y nada más. Pero hay dos clases de movimiento. Y acá se empieza a refinar la cosa, acá se empieza a hacer un poco más sofisticado el argumento. O sea, no es que todo es movimiento y nada más, sino que se pueden clasificar o se pueden encontrar dos tipos de movimiento, dos clases de movimiento. Y las dos clases de movimiento son ilimitadas en número. Se largó a llover. Mal. Bueno, sigamos. Bueno, existen dos clases de movimiento. Las dos ilimitadas en número, una de las cuales tiene el poder de actuar y la otra de recibir la acción. O sea, el movimiento existe, ¿sí? Es lo que rige todo y hay dos clases de movimiento que podemos encontrar en la realidad. Un tipo de movimiento es el que recibe las acciones y otro tipo de movimiento es el que las hace. Está el que actúa y el que padece la acción. Sigamos leyendo a ver qué es lo que dice de esta clase de movimientos. Obviamente esto está relacionado con la percepción, ¿no? En el acto de percibir se enfrenta un sujeto con un objeto y uno actúa de activo y otro de pasivo. Uno padece. O sea, la persona que está percibiendo la cosa es la que padece, es la parte pasiva, según Sócrates. O según la doctrina de estas personas, ¿no? La doctrina del movimiento y la de Protágoras. Entonces el que percibe está actuando, sí, pero con un tipo de movimiento determinado, que es un tipo de movimiento que recibe. Y después la cosa que observamos, ¿sí? Puede ser una cosa inerte, una piedra, también está actuando de alguna manera, actúa sobre nuestros sentidos. Es la parte activa, ¿sí? Porque aparentemente las cosas emiten información, podríamos decir. O sea, están activas en cuanto a ese poder de generar sensaciones en aquellos seres que son percipientes, ¿no? Aquellos seres que reciben, que están preparados para recibir esa acción de la piedra, por ejemplo. Entonces sí, en el proceso perceptivo una piedra tendría un rol activo. ¿Sí? Es algo raro, pero bueno, es esta doctrina de la sensación, de la percepción. Después Aristóteles más adelante también va a desarrollar esto, creo que ya lo dije en De Anima, y también es un poco parecida la teoría de la percepción, pero obviamente mucho más refinada, más explicada. Le dedico un libro entero a eso. Entonces, alguien actúa y alguien recibe en el proceso perceptivo. Alguien tiene que cumplir un papel y otro. Sigo leyendo. Dice, de la unión de ambos y de la fricción de uno con otro, se engendra un producto igualmente ilimitado en número, que aparece en parejas gemelas. ¿Sí? O sea, cuando el sujeto se encuentra con el objeto, ¿sí? En este proceso de percepción, ese encuentro produce una fricción entre ambos, un contacto. Y ese contacto tiene un resultado. Y ese contacto es el proceso perceptivo en el que mis ojos y la cosa entran en fricción de algún modo. O sea, hay un contacto. Y de ese contacto surge un producto. Y ese producto es doble, según Sócrates. Recordemos que Sócrates está interpretando una teoría ajena, ¿no? En la que supuestamente no cree. De todas maneras, la está explicando brillantemente, como si estuviera convencido de esto. O sea, está dando los argumentos
más elaborados. Bueno, entonces de esa fricción entre el sujeto que percibe y la cosa percibida surge un producto que es doble. De ellas, dice, de este producto, un elemento es lo perceptible y otro la percepción, la cual surge siempre y se produce al mismo tiempo que lo perceptible. Entonces, del encuentro entre el que percibe y la cosa percibida, se produce este producto, se produce este resultado que es doble. Por un lado surge lo perceptible y por el otro la percepción. Así que vamos a tener que tener cuidado para hablar de estas dos cosas, porque estas dos palabras están reservadas a esto ahora. Tenemos que tener cuidado cuando usamos la palabra percepción y la palabra perceptible. A veces es difícil, es probable que yo también me equivoque y hable de percepción cuando en realidad no estoy queriendo nombrar esto que dice Sócrates. Pero bueno, hay que tratar de no hacerlo. Entonces, de ellas, un elemento es lo perceptible y otro la percepción, la cual surge siempre y se produce al mismo tiempo que lo perceptible. Se produce este producto de la fricción entre la cosa y el que percibe, es doble y tienen estos dos nombres. Ahora voy a explicar qué es cada uno. Dice, ciertamente hay percepciones a las que hemos dado nombres. ¿Sí? Va a explicar lo que son las percepciones. Como es el caso de la visión, la audición y el olfato, el frío y el calor, el placer y el dolor, el deseo y el temor, entre otros que podrían citarse. O sea, estas son lo que llama él percepciones. Otra vez un producto del encuentro entre la cosa percibida y el que percibe. O sea, de ese encuentro, una de las dos cosas que se generan es la visión, o la audición, o el olfato. Esas son percepciones. Pero las percepciones que no tienen denominación son innumerables, dice, aunque las que tienen nombre son también muy numerosas. Acá di un par de ejemplos nada más de percepciones, pero son infinitas las percepciones que podemos recibir. Hay algunas que tienen nombre y otras no. A su vez, el género de lo perceptible, sí, ahí ya dijo lo que son percepciones. La visión, la audición, eso es una percepción. Y lo perceptible que se produce al mismo tiempo que las percepciones, de manera que, en relación con las diferentes clases de visión, encontramos colores de idéntica variedad, igual que ocurre en el caso de la audición y del sonido y en todo lo demás, pues lo perceptible se genera conjuntamente con las percepciones correspondientes. O sea, lo perceptible podríamos decir que es el color. ¿Sí? El color blanco es lo perceptible. Ahora ensayemos un poco el escenario que está planteando Sócrates. Es bastante complejo. O sea, yo me encuentro con una cosa, con el mate, por ejemplo. Me encuentro con este mate, lo estoy observando, y en ese proceso, en este proceso perceptivo, estoy yo como agente pasivo y el mate como agente activo. Está irradiando el color. De alguna manera la cosa quiere que la vean. Entonces yo lo estoy observando, se encuentran estos dos tipos de movimiento y el producto de este movimiento es, por un lado, yo estoy teniendo la visión de la cosa y por otro lado, estoy teniendo está resultando lo perceptible. Y lo perceptible sería el color. ¿Sí? Yo tengo la visión del color y el color que se generan en esta interacción con la cosa. Sigamos leyendo. ¿Sí? Es complejo, a ver si podemos aclarar un poco esto. Dice, ¿qué es, por consiguiente, lo que quiere indicarnos este mito en relación con lo que decíamos antes? ¿Tú lo comprendes, Teteto? Ojo con la palabra mito acá, nosotros estamos acostumbrados a escuchar la palabra mito con relación a mentiras, a fábulas. Acá Sócrates está usando la palabra mito como en cuanto a un relato, no necesariamente es una mentira lo que se está diciendo, es un relato. ¿Sí? Es una descripción de algo.
Entonces dice, ¿tú lo comprendes, Teteto? Y Teteto dice, no, en absoluto, Sócrates. Está como nosotros, más o menos, no nos entiende mucho. Por suerte está Teteto para decirle a Sócrates que no se entiende lo que está diciendo. Pero lo que podemos decir es que lo que sí quedó claro es que en el encuentro de la cosa percibida con el que percibe se produce algo. Se produce una percepción y lo perceptible. Vamos a ver cómo sigue diciéndolo. Dice, pues mira, a ver si podemos concluir de alguna manera. Sin duda, quiere indicarnos que todas estas cosas se mueven, como estamos diciendo. Sí, eso, claro, entonces. Tanto el que percibe como lo percibido están en un tipo de movimiento. Pero en su movimiento hay rapidez y lentitud, dice, de forma que cuanto es lento, ejercita su movimiento en sí mismo y en relación con lo próximo. Y así de hecho es como genera sus efectos. Pero lo que se genera de esta manera es ciertamente más rápido, pues experimenta una traslación y su movimiento consiste naturalmente en un cambio de lugar. Entonces lo que está pasando acá, o sea, lo que se genera, cuando habla de lo que se genera es esto mismo, lo que se genera son esta doble cuestión, ¿no? Este doble producto. Se genera la percepción y se genera lo perceptible. Y estas cosas son un cambio de lugar, aparentemente. O sea, hay un movimiento, hay una traslación. Se transporta esa información. Hay un transporte de la información. Sigo leyendo. Dice, así es que la blancura y la percepción correspondiente, que nace con ella, se producen en cuanto se aproximan el ojo y cualquier otro objeto que sea conmensurable respecto a él. Y acá otra vez habla la blancura, lo perceptible, que se genera en esa fricción, y la percepción correspondiente, que sería la visión de eso blanco. Se producen cuando se aproximan el ojo y cualquier otro objeto que sea conmensurable respecto a él. O sea, el ojo humano se tiene que encontrar con algo que sea compatible. O sea, no con todas las cosas que se encuentra las va a poder percibir. El ojo se tiene que encontrar con algo que puede ver, que es compatible con él. Por eso dice que sea conmensurable respecto a él. El ojo está preparado, no puede verlo todo. Está preparado a ver cosas que se dejan ver por el ojo. Sí, Carmen, ahí dice, parece un intercambio. Sí, parece que en ese proceso se encuentran dos cosas y se intercambia algo. O de algún modo esos dos movimientos producen una cosa distinta. Pero ahora vamos a seguir leyendo y vamos a ver que sí, cada cosa también recibe. Entonces sí, es un intercambio, efectivamente. Y ese intercambio es entre dos cosas que son compatibles entre sí, tienen que tener una cierta semejanza. Ustedes saben que, no sé, hay colores que no podemos ver, por ejemplo. Hay sonidos que no podemos oír. ¿Por qué? Porque hay una incompatibilidad de nuestro ojo con algunos espectros de luz, por ejemplo. La luz infrarroja no la podemos ver, es algo que no es compatible con nuestros ojos. Y esto ya lo veía Sócrates, ¿sí? No sé, es algo sorprendente que surjan estas teorías tan sofisticadas de personas que vivieron hace 500 años antes de Cristo, ¿sí? Andaban en patas y vestidos con togas por la vida y podían desarrollar estas teorías. Bien, sigamos. Dice, ahora bien, una y otra no habrían llegado a existir nunca si cualquiera de los elementos se hubiese dirigido a otro diferente de ellos. O sea, si yo me hubiera encontrado con una cosa diferente, hubiera percibido otra cosa. Eso es obvio, ¿no? Sí, una pavada. Pero no es una pavada cuando está hablando de la cosa. Si la cosa se hubiera encontrado con otra persona, por ejemplo,
el resultado hubiera sido distinto. O sea que depende de los dos lados el proceso perceptivo. Depende de la cosa que se muestra y de la cosa que recibe. Si cambia la cosa que recibe, también cambia la percepción. Eso es lo que está queriendo demostrar Sócrates. Para, de alguna manera, darle un fundamento a lo que dice Protágoras, ¿no? Otra vez, para que se entienda. Lo que está diciendo acá, entonces, es que si cualquiera de los dos factores hubiera cambiado el resultado también. Aun si la cosa fuera la misma. O sea, estamos mirando el mismo mate, si en vez de mirarlo yo lo ve otra persona, bueno, el resultado va a ser distinto. Eso quiere decir que no todas las personas perciben lo mismo. Todas las personas perciben algo distinto, porque las personas son distintas. Bien, sigamos. Precisamente, cuando llegan a un punto intermedio, la visión desde los ojos y la blancura, desde lo que engendra a la vez el color, es cuando el ojo llega a estar pleno de visión. Y precisamente entonces, cuando ve y llega a ser no visión, sino el ojo que está viendo. Asimismo, lo que produce conjuntamente el color se llena por completo de blancura, y a su vez llega a ser no ya blancura, sino algo blanco. Acá otra cosa curiosa, ¿no?, del proceso perceptivo que nos está planteando Sócrates. Parece que el proceso se da fuera de nosotros. ¿Sí? Eso es una característica interesante. O sea, entre la percepción y la cosa, entre la persona que percibe y la cosa percibida, hay un encuentro, pero que se da por fuera. Dice, llegan a un punto intermedio. O sea, entre el mate, que está acá, y yo, llegamos a un punto intermedio y se da fuera de nosotros el resultado. Hay muchas teorías en la Edad Media, hay muchas, por lo menos conozco una, que habla de esto, de que el proceso perceptivo de alguna manera consiste en una salida del alma por medio de los ojos. Raro, muy raro, pero sí, dicen que el alma de alguna manera sale de los ojos al encuentro con las cosas y se clava en las cosas. ¿Por qué pasa esto? Y porque necesitamos establecer un contacto. ¿Sí? Nosotros, para entender el proceso perceptivo, tenemos que establecer un contacto entre el ojo y la cosa que se percibe. No hay manera de que se dé a distancia. Y menos en esta época que no existía, no sé, el Bluetooth, cosas que se den a distancia. Las cosas se tenían que tocar para poder interactuar. Y efectivamente, no sé, según el ámbito científico hoy en día, las cosas tienen un contacto, se encuentran. No se encuentran las dos cosas por sí solas, sino que interviene un tercero, que es la luz, ¿no? O sea, el acto perceptivo, como se interpreta hoy en día, es la luz que rebota en la cosa y la cosa absorbe algo de esa luz y repele otra. Nosotros vemos lo que repele la cosa, la luz que refleja. Y esa luz que refleja la cosa impacta a nuestros ojos, de algún modo. Hay un contacto de un tercero. O sea, no estamos viendo la cosa, sino estamos viendo lo que refleja, el color que no absorbe la cosa. O sea que el color no estaría en la cosa. Lo mismo que está diciendo Sócrates acá, el color no estaría en la cosa, sino que sería el producto de la interacción de la luz con la cosa y con nosotros. Entonces no existirían cosas coloreadas, ni para Protágoras, ni para nosotros. ¿Sí? Los colores no están en las cosas, son un efecto. Bien. Bueno, hacemos hincapié en esto, ¿no? En el proceso que se da externo. O sea, se encuentra mi visión que sale de mis ojos,
lo blanco que sale de la cosa, y en el medio interaccionan, hay una fricción. Y de ahí surge la visión del lado del que percibe, ¿no? Ahí surge la visión. Es el ojo que está viendo. Y después se produce el color. La cosa se llena de color, dice Sócrates. O sea, en el proceso perceptivo hay un choque y se da que la visión se hace posible y la cosa se tiñe de blanco. La cosa no era blanca antes de ser percibida. La cosa se vuelve blanca, adquiere el color blanco durante el proceso perceptivo. Y llega a ser algo blanco. Lo mismo puede pasar con otras cosas, ¿no? El azúcar, por ejemplo, no es dulce, sino hasta que alguien la prueba. Alguien que puede recibir esa dulzura, o alguien que lo interpreta de esa manera. Hay un viejo dicho también de si un árbol que cae sin que nadie lo escuche hace ruido. ¿Sí? De este problema surge esa pregunta. ¿Hace ruido un árbol que se cae sin que nadie lo escuche? Y Sócrates diría no emite ningún sonido. Además, no tendría un color verde sus hojas si nadie lo viera. Bien, sigamos. Dice, llega a ser no ya blancura, sino algo blanco, ya sea madera, piedra, cualquier otra cosa de las que pueden adquirir tal color. Ya pasamos a la página 205. En el resto de los casos ocurre ciertamente lo mismo. Lo duro, lo cálido y todo lo demás tienen que entenderse de la misma manera. Nada es en sí y por sí, tal y como decíamos antes, sino que es en la unión de unas cosas con otras, como todas las cosas surgen en toda su diversidad a partir del movimiento. Sí, lo importante entonces es esta conclusión. Nada es en sí mismo ni por sí mismo. Todo lo que es depende de otra cosa. El azúcar es dulce o llega a ser dulce únicamente cuando alguien la percibe. Y alguien que percibe llega a ser alguien que percibe porque hay cosas para percibir. Entonces es una dependencia mutua que hay entre lo percibido y lo que percibe. Las cosas llegan a ser algo cuando están en interacción con otras. Aisladamente no son nada. Bajo esta teoría del movimiento, ¿no? Porque si no hay movimiento, no hay nada. El ser es movimiento. Entonces dice, nada es en sí por sí, tal y como decíamos antes, sino que es en la unión de unas con otras, como todas las cosas surgen en toda su diversidad y a partir del movimiento. Ya que, como ellos dicen, no es posible concebir en firme que lo que ejerce la acción y lo que la recibe sea algo definido independientemente uno de otro. ¿Sí? Acá está diciendo lo mismo. O sea, la cosa no es independiente del que percibe. Están en una dependencia mutua. O sea, las cosas adquieren el ser afuera de ellas. Las cosas inertes, los seres humanos también. ¿Sí? Nosotros no tenemos un ser propio. Tenemos el ser que nos dan las otras cosas. Y las otras personas también podríamos decir. Hay una dependencia. Ontológica, podríamos decir. ¿Sí? ¿Por qué ontológica? Porque las otras cosas son las que nos hacen ser lo que somos. Eso es ontología, ¿no? Hablar de todas las cosas. Y del ser. Y del ente. Nada, en efecto, dice Sócrates, es activo antes de producirse el encuentro con lo pasivo. ¿Sí? Yo no actúo si no encuentro algo sobre lo que actuar. No percibo si no hay cosas que percibir. Entonces no puedo ser activo
sin encontrarme con algo pasivo. Ni es pasivo antes de encontrarse con lo activo, sí, y viceversa, sea igual. Además, lo que se encuentra con algo y es activo, a su vez puede resultar pasivo al tropezarse con otra cosa. O sea, a veces puedo ser activo y otras veces pasivo. En muchos aspectos. Puedo ser activo con unas cosas y pasivo con otras. Yo puedo recibir acciones de las cosas, ¿sí? Recibir colores, y puedo producir cosas. Yo puedo producir movimiento en otras cosas. Puedo agarrar y revolear la cosa blanca que estoy percibiendo y ahí lo activo voy a ser yo. Así que, sí, lo activo no es algo fijo y lo pasivo tampoco. No hay nada fijo en este mundo según esta teoría del movimiento. Así que está muy bien lo que está diciendo Sócrates. Todo se mueve. Entonces, cada percepción que tenga de la cosa va a ser distinta. Está relacionado con la filosofía de Heráclito, ¿no? ¿Qué decía Heráclito? Usaba una metáfora, la metáfora del río. Decía que no podemos bañarnos dos veces en el mismo río. Es imposible. ¿Por qué? Porque cuando vamos a mojarnos por segunda vez al río, sus aguas ya fueron transformadas. O sea, son otras aguas las que están mojando nuestros pies. Y no solo eso, sino que nosotros, en el segundo encuentro con el río, somos ya distintos. ¿Sí? Ya cambiamos también. Yo no soy el mismo que ayer. Entonces, el encuentro con el río va a ser un encuentro nuevo, siempre. Porque el río va a ser otra cosa que antes y yo también voy a haber cambiado. Lo mismo está diciendo Sócrates con esto. O sea, la percepción no es la misma ni cuando cambiamos de persona, ni cuando nosotros cambiamos en el tiempo también. O sea, yo no voy a tener la misma percepción exacta de la cosa ayer y hoy. ¿Sí? Porque las dos cosas cambiaron. A las dos cosas les afectó el devenir del tiempo. Entonces cada encuentro, cada percepción va a ser única. Es algo un poco confuso esto. ¿Sí? ¿De dónde nos agarramos? Está todo cambiando constantemente. ¿Qué afirmamos de esto? Esto da un poco de vértigo, ¿no? Bueno, sigamos leyendo. Sigue hablando Sócrates, sin parar. Dice, de todo ello se deduce lo que ya decíamos desde un principio. Es decir, que ninguna cosa tiene un ser único en sí misma y por sí misma, sino que siempre llega a ser para alguien. Sí, otra vez lo mismo. Pero va corriendo las palabras hacia donde quiere llegar él, ¿no? Las cosas están deviniendo constantemente, están cambiando, están llegando a ser lo que tienen que ser. Para alguien. ¿Sí? No solas, no aisladas, siempre para alguien o para algo. Es más, dice, el ser debería eliminarse en todos los casos. Pero muchas veces, lo mismo que ahora, nos hemos visto obligados, a utilizar esta palabra por costumbre e ignorancia. Eso es lo que dicen los que siguen a Heráclito, ¿no? Que habría que cambiar el lenguaje. El lenguaje le da estabilidad a las cosas y las cosas no son estables. Entonces, el lenguaje nuestro no refleja la realidad. Estamos siendo engañados por el lenguaje. El lenguaje habla de cosas fijas. Yo digo, esta remera es azul. Y según esa doctrina yo no podría afirmar eso. Yo la veo azul en este momento. O se está volviendo azul. Y está en proceso de dejar de ser azul. Todas las cosas están en proceso. No podemos decir que son de manera fija. Entonces, si decimos que las cosas son estables, bueno, estamos siendo ignorados, estamos usando este lenguaje por costumbre, que es inexacto. Entonces habría que modificar el lenguaje y empezar a hablar de otra manera. No utilizar términos fijos para las cosas. Las cosas están siendo. Yo no tengo el pelo corto, sino que está creciendo. Y así. Bueno, sigo.
ver si hay algún comentario. No, por ahora estamos bien. Dice, ahora bien, según la doctrina de los sabios, esto no se debe hacer, ni hay que aceptar términos que como algo, de alguien, mío, esto, aquello, o cualquier otra palabra atribuyan estabilidad a las cosas. ¿Sí? Lo que decíamos recién. Cualquier palabra que le dé fijeza, que le dé estabilidad a las cosas, bueno, es una palabra que molesta en nuestro camino hacia la verdad. Nos está engañando. Dice, al contrario, hay que hablar de ellas de acuerdo con la naturaleza. Y la naturaleza es cambiante. Y hay que decir que están en proceso de llegar a ser y en vías de hacerse, destruirse o alterarse. Pues si uno al hablar atribuye estabilidad a las cosas, se verá fácilmente refutado. ¿Sí? Entonces yo no soy un hombre, estoy en proceso de convertirme en un hombre. O en proceso de convertirme en hombre o en proceso de dejar de ser hombre, pero nunca voy a ser un hombre. Siempre estoy o llegando a serlo o dejándolo de ser. ¿Por qué? Porque las cosas en este mundo nacen, crecen, se corrompen y mueren. ¿Sí? Entonces no puedo decir que las cosas son. Están llegando a ser o están dejando de ser. Esa sería la manera correcta de hablar según los seguidores de Heráclito. Es necesario utilizar esta forma de expresión al tratar de las cosas aisladas, dice Sócrates, como de la multiplicidad que constituye un agregado. O sea, tanto en las cosas aisladas como en el conjunto de cosas se da esto. A este agregado, precisamente, es al que se le da la denominación de hombre, piedra, o la de cada ser viviente y especie. Sí, tanto el hombre como la piedra, como cualquier ser viviente, son un conjunto, para nosotros, ¿no? Son un conjunto de percepciones. Son algo que tiene, que percibimos como blanco, como salado, duro, etc. O sea, cada cosa es un conjunto de percepciones, un conjunto de características sensibles, por lo menos para la percepción, ¿no? O sea, para las otras personas seríamos un agregado de percepciones. Y las cosas para nosotros son lo mismo, un agregado de percepciones, según esta teoría, ¿no? A veces se nos mezcla esto. Dejamos de tener en claro que lo que está diciendo Sócrates es una teoría de otra persona. Es más, es una teoría en la que no cree. Pero la presenta tan bien y tan coherente que parece que es lo que cree él. Y es lo que le va a decir Teteto ahora, ¿no? Por eso es difícil seguirle el hilo a Platón. Porque desarrolla muy bien las teorías opuestas. No las caricaturiza. ¿Sí? Nosotros solemos hacer esas cosas. Yo por lo menos suelo hacer esas cosas. Cuando quiero explicar algo con lo que no estoy de acuerdo, lo ridiculizo y lo caricaturizo, lo muestro como una caricatura. Todo para refutarlo de alguna manera, ¿no? Pero Sócrates parece que es un poco más sincero y trata de explicarlo de manera como lo hubiera explicado Heráclito, por ejemplo, o algún seguidor de esa teoría. Eso lo hace de alguna manera sincero, ¿no? O sea, la sensación que me da a mí. Y dice, entonces, Teteto, ¿te agrada todo esto? ¿Crees que lo saborearías con agrado? Ahora vamos a ver la cuestión del sabor. Pareciera que Sócrates le está dando a probar cosas a Heráclito. Para que pruebe, a ver qué gusto tienen. Y Teteto, totalmente desconcertado, como muchos de los que estamos leyendo esto, dice, en lo que a mí respecta no lo sé, Sócrates. Y en cuanto a ti, no llego a comprender si dices estas cosas porque representan tu opinión o con la intención de someterme a mí a prueba.
Sí, está medio inseguro. Teteto dice, bueno, no sé si lo está diciendo porque en realidad crees esto, lo que decíamos recién, ¿no? No sé si lo decís porque lo crees o porque me estás queriendo inducir a algo. Eh, no sé qué responder, dice Teteto. Y Sócrates le responde, dice, olvidas, amigo mío, que yo no sé nada de tales afirmaciones, ni me las atribuyo a mí mismo, y que soy estéril, por lo que a ellas se refiere. Y esto era la base de la técnica de Sócrates. Yo no sé nada, lo único que hago es hacerte preguntas o decir cosas que dijeron otros. Yo no digo absolutamente nada, no afirmo nada de esto. Dice, ahora bien, yo ejerzo sobre ti el arte de partear. Y es por esto por lo que profiero encantamientos. Y te ofrezco que saborees lo que te brindan todos y cada uno de los sabios. O sea, Sócrates está trabajando sobre Teteto. Sí, está encantándolo de alguna manera. Es como un prestidigitador, un mago. Está ejerciendo su arte, encantándolo de alguna manera, mareándolo, como para que se pueda dar este dar a luz de una idea, de su propia doctrina, ¿no? Y le ofrece diferentes sabores. Y esta manera de, de explicar las diferentes teorías sí nos dan. Sócrates nos da esa sensación de que estamos degustando algo. Y estamos degustando la teoría de Heráclito como si el mismo Heráclito nos las estuviese contando. Creo que de alguna manera estudiar filosofía es eso, es saborear. Creo que es leer únicamente las cosas con las que estamos de acuerdo y las cosas que conocemos es estancarse en el pensamiento, ¿no? Tendríamos que saborear todas las teorías que existen. O sea, cuando queremos averiguar sobre un tema en particular, por ejemplo, el saber, ¿sí? Que es lo que está haciendo Sócrates acá, leer o informarse acerca de todas las teorías que existen, no descartarlas de un primer momento, sino saborear todas las teorías que hay, todos los pensamientos que hay acerca del saber y bueno, ver cuál es el que nos gusta, ver cuál es con el que estamos de acuerdo. Y es una cuestión de gusto, ¿no? Obviamente tiene que ser convincente, tiene que tener coherencia la teoría, pero en última instancia las terminamos eligiendo por gusto, porque nos convence, porque creemos que es verdadera o que está bien hecha. Está buena esta metáfora del sabor de las teorías. Dice, ahora bien, yo ejerzo sobre ti el arte de partear y es por esto por lo que profiero encantamientos y te ofrezco que saborees lo que te brindan todos y cada uno de los sabios, hasta que consiga con tu ayuda sacar a luz tu propia teoría. Se le está dando una degustación Sócrates a Teteto. Lo está haciendo degustar las diferentes teorías, a ver cuál le gusta más y a ver si eso le despierta la doctrina propia. Porque de ahí surge una doctrina propia, a partir de lo que sacamos de las diferentes teorías que existen. Hay algunas que no nos van a gustar y otras que sí. Sigo leyendo. Dice, en cuanto lo haya hecho, investigaré si resulta ser algo vacío o algo fecundo. Vamos, ten confianza y contesta animosa y valientemente a mis preguntas lo que te parezca. Sí, otra vez, ahí vamos puliendo la comprensión de la técnica de Sócrates. O sea, Sócrates, por medio de estas preguntas y por medio de estos discursos, ofrece las diferentes doctrinas que hay. Teteto va a elegir alguna, se va a dejar convencer por alguna, y después se va a ver si es algo fecundo o es algo vacío. Se va a tener que comprobar si eso es algo verdadero o algo falso. Pero primero lo tiene que dar a luz. Y darlo a luz es eso, estar convencido de que es cierto. Y Teteto por ahora no está convencido de nada. Por eso Sócrates
Sigue haciéndole preguntas. Y Teteto le dice, bueno, pregunta. Sí, pregunta pues. Me entrego otra vez a esto. Dice, dime entonces una vez más si te agrada esa afirmación. En eso que es lo que quiere que le conteste Sócrates, si le gusta lo que está probando. Según la cual nada es, sino que está siempre en proceso de llegar a ser, ya se trate de lo bueno, de lo bello, o de todo lo que enumerábamos hace poco. Sí, acá empieza a tirar conceptos raros para la percepción, ¿no? Estábamos hablando de percepción y acá habla de lo bueno y de lo bello. Tiene una nota al pie que sí, dice que es confuso. Esto no se sabe por qué saca estas cosas. Bueno, pero no nos metamos en eso. Dice, Teteto le responde, después de oírte a ti exponerla, como la has hecho, me parece sorprendentemente razonable y creo que hay que aceptarla tal y como la has descrito. O sea, la manera de exponerla de Sócrates es maravillosa y nos termina convenciendo. Y es lo que busca Sócrates, convencernos de que esa es verdadera y cuando estemos seguros de que sí, te la tira por abajo. O sea, la refuta. Entonces sí, la acepto así como está. La teoría dice porque es totalmente razonable. Y Sócrates le dice, pues bien, no nos dejemos lo que falta. ¿Sí? Te faltan escuchar un par de cosas. Dice, quedan aún en lo que se refiere a los sueños y a las enfermedades, entre las cuales se encuentra la locura, todos aquellos casos en los que se dice que se oye mal o se ve mal, o se percibe defectuosamente cualquier cosa de que se trate. Entonces, según la teoría del movimiento, no habría percepciones falsas. Está el encuentro y cada percepción es única y verdadera. Pero nos muestra un caso de refutación, Sócrates. Un caso en que nosotros podríamos decir que estamos percibiendo mal, que no estamos percibiendo verdaderamente. Y esos casos son el sueño y la enfermedad, entre las cuales se encuentra la locura, dice. Yo cuando estoy loco pienso, está bien, la locura es muy amplia para esa época, pero yo puedo tener una afección neuronal que me haga sentir olores que en realidad los demás no sienten, ¿no? Que me haga ver cosas que los demás no ven, o sea, cosas falsas. En ese caso se estaría viendo cosas falsas, dice Sócrates. O cuando sueño, ¿sí? Yo cuando sueño me interactúo con cosas, con personas que no están ahí. Y estamos convencidos de que esas cosas son verdaderas, que estamos interactuando con cosas y en realidad estamos tirados en la cama babeando. Entonces este sería un caso en el que podríamos refutar la teoría de Protágoras, el caso del sueño, de la locura, de la enfermedad. Dice, sabes, efectivamente, que en todos ellos la doctrina que exponíamos hace poco parece quedar unánimemente refutada, sobre todo porque en estas situaciones se producen percepciones falsas, y las cosas no son, ni mucho menos, como parecen a cada uno, sino todo lo contrario, nada es lo que parece ser. ¿Sí? Durante los sueños nada es lo que parece ser, durante la locura tampoco, nada es lo que parece ser. Y durante algunas enfermedades también. ¿Sí? No sé, estoy volando de fiebre y no sé, cuando pasamos los 40, 42 grados, bueno, las cosas dejan de ser lo que parecen ser. Empezamos a alucinar. Y esas alucinaciones son falsas. Según lo que está diciendo Sócrates, ¿no? Ahora vamos a seguir viendo a ver cómo sigue. Y Teteto siempre está de acuerdo con lo que dice Sócrates. ¿Sí? Se deja convencer por todo. Teteto dice, lo que dice Sócrates es completamente cierto. Y Sócrates le dice, hijo mío, ¿qué argumento es, entonces, el que le queda por esgrimir al que sostiene que la percepción es saber, y que las cosas que aparecen a cada uno son tal y como a él le aparecen? O sea, ¿qué podrían decir para defenderse de esto? Y Teteto le responde, no me atrevo a decir, Sócrates, que no tengo nada que añadir, porque hace un momento me has recriminado por decir lo mismo.
sea, una de las reglas es no digas no sé, no digas no se me ocurre nada, porque acá se termina el juego que estamos haciendo. Así que ponete las pilas, teteto, y empezá a hablar. Entonces Teteto le dice, bueno, antes de que me retes, no voy a decir que no sé nada, aunque en realidad estoy en esa situación. Y dice, a decir verdad, yo no podría poner en duda que en la locura y en el sueño se tienen opiniones falsas. O sea, es algo obvio. Pues hay algunos que se creen dioses y otros que piensan durante el sueño que tienen alas y están volando. Sí, y eso es falso. Usted está convencido de que durante el sueño y durante la locura o enfermedades hay percepciones falsas. Y Sócrates le dice, ¿conoces una controversia que suele darse en relación a estas cosas, especialmente en el caso del sueño y de la vigilia? ¿A cuál te refieres? Muchas veces, creo yo, habrás oído formular esta cuestión. ¿Qué prueba podría uno esgrimir ante alguien que nos preguntara si estamos dormidos en este mismo instante y soñamos todo lo que pensamos, o estamos en vela y dialogamos despiertos uno con otros? O sea, si alguien te pregunta, ¿estás dormido en este momento o estás despierto? ¿Qué le responderías? ¿Estás tan seguro de que no estás soñando en este momento? Y es algo que preocupa a los filósofos, ¿no? El tema del sueño es algo misterioso. ¿A dónde vamos cuando estamos dormidos, cuando soñamos? Por lo menos a mí es algo que me sorprende. O sea, nos acostamos a dormir y entramos en otro mundo, aparentemente. Estamos con cosas, estamos convencidos de que ese mundo es real, muchas veces. Interactuamos con cosas, tenemos miedos, broncas, sensaciones, sentimientos. Es más, René Descartes, ¿sí? Más adelante va a elaborar un argumento para dudar acerca de la existencia de las cosas, de la existencia de las cosas materiales. Va a empezar a dudar de eso con el argumento del sueño, que más o menos es lo que está planteando acá Sócrates. O sea, cuando dormimos estamos totalmente convencidos de que estamos interactuando con cosas. Y cuando estamos despiertos también. Entonces, ¿cómo establecemos la diferencia entre el sueño y la vigilia? ¿Es posible establecer esa diferencia? Y le responde Teteto. Dice, en verdad Sócrates se queda uno perplejo cuando se pone a pensar qué prueba es la que habría que aducir, pues en uno y otro estado acontecen las mismas cosas en perfecta correspondencia. A lo largo de la historia después surgieron métodos, no sé si son muy efectivos, con el de pellizcarse. ¿Sí? Dicen, bueno, ¿cómo sabes si no estás soñando? Bueno, te pellizcas. Si te duele es porque estás despierto. Y si no te duele es porque estás soñando. No sé. No sé si es tan cierto. Porque durante el sueño a veces nos duelen cosas. Sentimos miedo, sentimos cosas. No sé si es un parámetro ese. Bueno, acá Sócrates no lo plantea. Dice, nada nos impide creer en el transcurso de un sueño que estamos discutiendo lo que acabamos de discutir. Además, cuando al soñar creemos estar contando sueños, la semejanza de uno y otro estado es extraordinaria. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar el sueño de la vigilia? ¿Es posible eso? Con un pellizco, no creo. Otros dicen que te cuenten los dedos de las manos. Si te los podés contar bien, estás despierto. Si no te los podés contar bien, estás dormido. No sé. Sigo leyendo a Sócrates. Dice, ¿ves? Pues que no es difícil crear una controversia cuando se disputa hasta el hecho mismo de estar despiertos o soñando. En verdad, el tiempo durante el cual estamos despiertos es el mismo que empleamos en dormir.
qué suerte que tiene Sócrates, ¿no? Que duerme la misma cantidad de horas de las que está despierto. Y lo dice como si fuera algo normal, ¿sí? Como si estuvieran de acuerdo todos los griegos. Sí, dormimos la misma cantidad de horas que las que estamos despiertos. Linda época para vivir, ¿no? Dormían 12 horas y estaban despiertos 12 horas. Bueno, no sé, una curiosidad. Entonces el tiempo no puede ser un parámetro. ¿Por qué? Porque algunos nos podrían decir, bueno, el mayor tiempo es el verdadero. O sea, si estamos más tiempos despiertos, eso es más verdadero que el sueño, porque en el sueño estamos menos tiempo viviendo eso. Y dice, bueno, evidentemente no es un parámetro, porque más o menos soñamos lo mismo que estamos despiertos y viendo cosas. Entonces, la longitud del tiempo o la cantidad de tiempo no es un parámetro para distinguir el sueño de la vigilia. De esta forma, el tiempo empleado en afirmar la realidad de las opiniones que tenemos despiertos es el mismo que dedicamos a afirmar la realidad de las que estamos dormidos. En uno y otro caso, las defendemos con idéntica firmeza. Sí, acá hay otro parámetro que podemos examinar. O sea, yo en el sueño estoy totalmente seguro de que las cosas con las que estoy interactuando existen. Es más, si me persigue un perro mientras estoy soñando, voy a correr a treparme un árbol, porque en realidad pienso que ese perro existe y que me puede lastimar. Entonces el grado de convencimiento tampoco es un parámetro para distinguir el sueño de la vigilia. Porque en ambos casos estoy totalmente seguro. Ahora que estoy despierto digo, bueno, estoy seguro que estoy despierto. Y cuando estoy soñando también digo lo mismo, el grado de convencimiento es igual. Entonces ese tampoco es un parámetro para distinguir el sueño de la vigilia. Lo que está tratando de demostrar Sócrates es que no hay un criterio definido. Entonces, ¿qué percepción es más verdadera, no? Que la otra? Bueno, estamos en la página 209, vamos a dejarlo acá porque ya son las 11. Y bueno, vamos a descansar un rato. La semana que viene seguimos, ¿sí? Nos quedamos en la página 209 al principio. Así que la seguimos el encuentro que viene. Hacer alguna consulta, algún comentario. No, por ahora no veo nada. Bueno, entonces la cortamos acá. Gracias, Carmen. Tengo mi fan, Carmen, que es mi suegra. Saludos para allá, saludos a Carlos. Y bueno, terminamos por hoy. Nos encontramos la semana que viene a la misma hora y por el mismo canal.